Para jugar Hacksball con el bot GLH, deberán seguir estos pasos. Primero, antes que nada, tienen que tener el script. ¿Qué es un script? Se estarán preguntando. Bueno, el script es un texto hecho por programadores que deberán descargar. Y seguro ahora se preguntan, ¿cómo miércoles descargo esa cosa? Bueno, para eso estoy yo aquí. Les diré dónde descargar el script actualizado y de forma segura. Bueno, primero, en una nueva pestaña de su navegador, escriben lo siguiente: Grandes Ligas Hacksball. Luego, hacen clic en la página de GLH. Ahora, una vez abierta la página, deben hacer clic en donde dice Crear Bot de Real Soccer. Hacen clic y luego aquí, donde dice Real Soccer Revolution. Por último, hacen clic en descargar. Pueden quedarse tranquilos porque es imposible que sea un virus. Les enseñaré porque es seguro y fácil saber eso. Miren ese candado. Dice que la página es segura y además es un archivo .texto. De ser un virus, la página no figuraría como segura. Ni tampoco sería un archivo .texto. Sería un archivo .exe. Los archivos .exe son ejecutables e instalan virus. En cambio, es solo texto. Incluso lo pueden ver en la vista previa que nos ofrece Google Drive. Para descargarlo solo deben hacer clic aquí. Una vez descargado, verán que su antivirus no detecta nada extraño. Lo pueden abrir tranquilos. Ahora pasaremos a la segunda parte del tutorial. Ahora les explicaré cómo modificar algunos elementos básicos del script. Por ejemplo, nombre del host, cantidad máxima de jugadores que podrán entrar a su host y mucho más. Para eso, deben abrir el archivo que descargaron. Verán que les aparece un apartado en letras mayúsculas que dice configuración básica. Bien, en donde dice bar nombre del host, pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Solo reemplazan el que ya está escrito por otro. Recuerden dejar las comillas. En donde dice cantidad máxima de jugadores, pueden poner un número del 1 al 30. El número que coloquen será la cantidad máxima de jugadores que permitirán ingresar a su host. En este caso, no deben utilizar comillas, solo reemplazan el 20 por el número que quieran. Por ejemplo, si quieren un host con un máximo de 10 jugadores, reemplazan el 20 por un 10, y así con cualquier número. En donde dice clave para ser admin, se refiere a la clave que los hará administradores del host. Ustedes pueden poner la clave que quieran. La que viene por defecto es acceso 5, pero si quisieran cambiarla por otra, solo deben borrar acceso 5 y poner la que ustedes deseen. No olviden colocarla dentro de unas comillas. Cabe destacar que el signo de admiración es opcional. Los programadores lo colocamos porque nos parece que queda bien, no es obligatorio. Eso sí, pongan una clave que les resulte fácil de recordar, porque si colocan una clave muy complicada puede que después se la olviden. Vean, colocar salchicha como nueva clave. Va dentro de las comillas. Ahora pasaré a explicar el apartado de la configuración intermedia. Cabe resaltar que esta sección es más complicada y se debe prestar más atención antes de modificarla. En donde dice password del host, la clave para acceder al host, es decir, la contraseña para entrar al host. Pero si no quieres que tu host tenga contraseña, debes dejar escrita la palabra null. En otras palabras, si quieres que tu host no tenga contraseña, dejas null. Pero si quieres que tenga una contraseña, reemplazas null y colocas la contraseña, eso sí, dentro de unas comillas. Por ejemplo, si quisiera que mi host tenga contraseña, quito null y pongo la contraseña que quiera. En este caso, a modo de ejemplo, colocaré salchipapa. Una vez creado el host, me pedirá la clave que coloque en el script. Solo debo poner la clave que puse. En mi caso es salchipapa. La escribo y listo. Ahora pasaremos a visibilidad del host. Con visibilidad del host nos referimos a si quieres que tu host esté visible o esté oculto para los demás. Si quieres que tu host esté visible, deja escrito true. Pero si quieres que esté oculto, debes escribir false. Lo deletraré para que lo escribas bien. F-A-L-S-E. Pero si quieres que sea visible, dejas true, que se escribe letra T, letra R, letra U y letra E. 5 comillas. Entonces repasemos. Si quieres que tu host sea visible, ¿qué debes colocar? Así es, debes colocar true. Pero, ¿y si lo quieres oculto? ¿Qué debes colocar? Exacto, debes colocar false. Perfecto. Ahora te explicaré cómo cambiar de la bandera a tu host. La que viene por defecto es la bandera de Nigeria, pero para colocar otra, revisa el apartado que dice códigos de las banderas. En dicho apartado están absolutamente todos los códigos de las banderas de todos los países, desde Argentina hasta China e incluso Tonga. Sí, existe un país llamado Tonga. ¿No lo sabías? En fin, ahora pasaré a explicarte cómo abrir tu host con un script. Bien, debes ir a la siguiente página. La misma se llama Hacksball Headless Host. Te dejaré el link en la descripción. Aunque también puedes encontrar la página solo googleando Hacksball Headless Host. Una vez que entraste a la página, debes hacer clic derecho en el botón del mouse y luego seleccionar la opción Inspeccionar elemento o la opción que diga inspeccionar. Pues,
Es lo mismo. Una vez abierta la herramienta, debes ir a la pestaña, en la parte superior, donde dice console. Una vez que hiciste clic en console, debes ir a donde dice headless.html. Le das un clic y se te abrirá una lista desplegable. En esa lista solo debes escoger la opción que diga top, le das clic y quedará como seleccionada. Una vez hecho esto, ya estás en condiciones de pegar el script. Pero debido a que hay gente que sabe menos de informática que un cavernícola, les explicaré cómo copiar el script en la consola. Existen dos formas de copiar el código. La primera es utilizando la combinación de teclas control más la letra E para seleccionar todo, y luego control más la letra C para copiar el texto seleccionado. Lo repetiré por si no oyeron bien. Control más la letra E para seleccionar todo, y luego la tecla control más la tecla C para copiar el texto que seleccionaron. Ok, bueno, ahora pasaré a explicar la otra forma de hacerlo. Simplemente debes ir a la parte superior del menú del bloc de notas, más específicamente en donde dice edición. Le das un clic y te aparecerán varias opciones, pero tú debes ir a donde diga seleccionar todo. Le das un clic y verás que el texto del script estará seleccionado. Ahora haces clic derecho y seleccionas copiar. Perfecto. Ahora ya puedes pegar el texto que acabas de copiar en la consola. Haces clic en el espacio en blanco y presionas la combinación de teclas control más la tecla B corta, que sirve para pegar el código. Esperas a que el código se pegue en la consola. Una vez que el código aparezca, presionas la tecla Enter. Ahora te aparecerá un reCAPTCHA, que es un sistema desarrollado por Google que sirve para detectar robots o programas automatizados. Solo debes resolverlo. Una vez resuelto el reCAPTCHA, te aparecerá el link de tu host. Es importante que hagas clic derecho y abras tu host en una nueva pestaña, porque si cierras el Hackspal Headless Host, te cerrará tu host. Y te quedó claro, no cierres la página Hackspal Headless Host, porque se te cerrará tu host. El link lo abres haciendo clic derecho y seleccionando abrir en una nueva pestaña. Y eso sería todo. ¿Vieron? No es complicado, solo se debe prestar un poco de atención y nada más. Pero cualquier duda pueden ir al Discord de GLH y se le responderá lo más rápido posible. El Discord de GLH estará en la descripción de este video. También lo puedes encontrar en su página oficial, más específicamente en el margen superior derecho. Bueno, me despido. Espero que el video les haya sido útil. Adiós.